que recibieron en sus corazones. Empezaremos leyendo primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabes? Los tesalonicenses habían recibido la palabra de Pablo como si fuese la propia palabra de Dios. Los judíos en Tesalónica ponían en tela de juicio la predicación de Pablo, por un simple motivo. Pablo predicaba la salvación por la gracia de Jesús, y los judíos no aceptaban eso. Pero los tesalonicenses, a pesar de la influencia de los judíos que no aceptaban a Cristo, los tesalonicenses recibieron el Evangelio como si fuese la palabra de Dios y creían que Pablo predicaba la verdad. Esos tesalonicenses no recibieron la palabra del apóstol como si fuera una hueca filosofía humana. No se fijaron solo en el ministerio humano del apóstol, ni en los defectos que sin duda había en el temperamento de Pablo. Ellos se fijaron en la naturaleza divina del mensaje. Los enemigos querían destruir la fe de los tesalonicenses, pero estos creyentes nuevos estaban dispuestos a sufrir hasta persecución por Cristo, y así mostraban que su fe era auténtica, era genuina. ¿Sabes, querido? Los que reciben la palabra como si fuera la palabra del hombre, esos no perseveran. Los únicos que pueden llegar hasta el fin son los que reciben la palabra como es en verdad la palabra de Dios. Aquí también hay una advertencia para aquellos que reciben la palabra de Dios apenas como si fuese la palabra de los papás, porque la religión de estas personas parece ser el fruto de la tradición y no de la convicción personal. Hay gente que es más fiel al papá, a la mamá, al abuelo, al bisabuelo, que a Cristo. Jesús habla una cosa, pero si el abuelo habla la otra cosa, me quedo con el abuelo. Y por más que nosotros debemos amar a nuestros padres, debemos amar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos queridos, delante de la palabra de Dios, ¿qué puedes hacer? Hay que tomar una decisión. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios. Pero esto no fue simple para ellos, porque esto les causó problemas. Ahora, siempre que te propones obedecer a Dios como su palabra lo ordena, vas a despertar oposición. Mira, por ejemplo, lo que dicen los versículos 14 al 16. Estamos en el capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses. Dice: vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sin duda ninguna, la peor persecución es la persecución de los propios hermanos que no entienden las maravillas del Evangelio. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios. Y sin embargo, la historia muestra que estaban completamente equivocados. ¿Podría yo estarme oponiendo al Evangelio sin percibirlo? Esa es una pregunta que solo yo puedo responder. Pero hay otro pensamiento más en el texto. La palabra de Dios tiene poder, ¿pero para quién? Mira la siguiente frase: según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa. Este verbo actuar significa operar, transformar, realizar. Pero ¿en la vida de quiénes? De los que reciben la palabra.
¿Ya lo recibiste tú? ¿Cómo pueden suceder los grandes milagros en tu vida? ¿Cómo Dios puede actuar en tu vida si todavía no aceptaste la palabra? Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Veremos aquí la profunda relación de amor y amistad que existía entre Pablo y los tesalonicenses. Veamos lo que dice primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sabes, querido? Lo que separa a las personas no es la distancia física, sino la distancia del alma. Pablo no veía más a sus hermanos, pero los recordaba siempre. Oraba por ellos, pensaba en ellos, los veía como la cosa más extraordinaria de su trabajo en Tesalónica. Bendita la obra que no se mide por construcciones, ni objetos, ni cosas, sino por corazones conquistados. Bendito el pastor cuyo empeño, cuyo trabajo no se limita a programas, promociones y agendas, sino al ser humano. Sabe, las cosas pasan, pero los recuerdos de vidas transformadas quedan grabados en los libros de la vida para siempre. Otro asunto que me impresiona en este texto es la siguiente expresión de Pablo. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Es dramática la expresión. Satanás, de acuerdo con Pablo, es un personaje real y no una simple imaginación. El profesor Carlos Roberto Nogueira de la Universidad de San Paulo dice: el demonio sirve para hacernos creer que las víctimas de los infortunios no son culpables, sino que existe siempre un mal por detrás. Por otro lado, Renato Messan, uno de los psicoanalistas más famosos de América Latina, afirma que el exorcismo de la posesión demoníaca no es más que un mecanismo de defensa. La persona, dice él, quiere expulsar de sí mismo todo lo que considera peligroso y condenable. Y eso es lo que la gente le llama posesión demoníaca. Ahora, querido, estas dos declaraciones de estos dos estudiosos muestran lo que la grande mayoría de las personas piensa acerca del demonio, que es apenas una idea, una fuerza o simplemente un mecanismo de defensa que los hombres han creado, como dice el psicoanalista Messan. Pero Pablo afirma todo lo contrario. El diablo es una persona y actúa muchas veces para dificultar los planes divinos. Para eso, naturalmente, el diablo se disfraza o crea circunstancias adversas, pero generalmente está por detrás de todo lo malo que le sucede a los hijos de Dios. En aquellos días, sin duda, el demonio usó a los judíos para oponerse al mensaje de Pablo, para perseguir a los que aceptaban el evangelio y también para dificultar el regreso de Pablo a Tesalónica. Pablo dice: el diablo se me puso, pero en realidad el diablo estaba usando personas que se oponían a la vuelta de Pablo a Tesalónica. En la tercera parte de este estudio, veremos que el sufrimiento es parte de la vida. Sabes, querido, vivimos en un mundo de dolor. Desde la entrada del pecado al mundo, no hay cómo evitar el dolor. Pero en su maravilloso amor, Dios ha transformado el dolor en un instrumento de crecimiento espiritual. Ahora, existen dos tipos de dolores: los físicos y los dolores del alma. En el capítulo 3 de Primera a los Corintios, vemos a Pablo sufriendo. Se usa dos veces la expresión no pudiendo soportar más. Pablo usa la expresión para expresar su dolor.
Primero, por no poder ver de cerca a los hermanos queridos de Tesalónica. Y segundo, porque al no verlos y no saber nada de ellos, le asaltaba el pensamiento de que tal vez ellos no hubieran podido resistir a los ataques del enemigo y hubieran abandonado la fe. Entonces Pablo envía a Timoteo para llevarles ánimo y para obtener noticias. Timoteo en aquel tiempo era joven y sin embargo era un hombre de Dios. Nada impide que los jóvenes sean instrumentos poderosos en las manos de Dios. Ellos están llenos de vida, de sueños, y si son humildes, no hay límite para el trabajo que Dios puede hacer a través de ellos. Los pioneros de nuestra iglesia eran jóvenes, y la profecía dice que en los tiempos del fin los jóvenes tendrán visiones y serán útiles para terminar la misión de Dios en la tierra. Pero hay algo más que debemos decir, y es que el sufrimiento será parte de la preparación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Mateo 24, a partir del versículo 9, lo profetiza. El Apocalipsis lo confirma. Pero aunque el sufrimiento es parte de la experiencia del pueblo del Señor en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo, no nos debe asustar. ¿Sabes por qué? Porque en ningún momento Dios abandonará a su pueblo. De cierta manera, la iglesia en Tesalónica es una figura de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Su dolor será provocado por los que no entendieron el Evangelio, pero que están dentro de la iglesia. Se consideran religiosos. Y esta es una advertencia para ti y para mí. Los más grandes perseguidores saldrán de dentro del pueblo de Dios. Hoy día están a nuestro lado y no sabemos quiénes son. Pero a medida que el tiempo se aproxime y tengamos que tomar la decisión de permanecer firmes y obedientes a los principios eternos de la santa ley de Dios, nosotros veremos la oposición. Eso es profético. Bueno, Timoteo viajó a Tesalónica, visitó a los hermanos, vio personalmente cómo se encontraban ellos, observó las dificultades que enfrentaban y regresó a Pablo con el informe. La mayoría de las noticias que Timoteo trajo eran buenas. Los tesalonicenses no habían abandonado la fe. Aún en medio de las dificultades y de las presiones que los judíos les causaban, ellos continuaban fieles a los principios que habían conocido. Solo había un pequeño problema. El texto no lo dice, pero el contexto sí. Al leer los capítulos 4 y 5 de la primera epístola, nos damos cuenta de eso. La fe de los tesalonicenses era más teórica que práctica. En la teoría todo funcionaba de mil maravillas, pero muchos no vivían el evangelio teórico que conocían. No habían abandonado la iglesia, no, claro, estaban en la iglesia, asistían todos los sábados a la iglesia, participaban de las actividades, oían el sermón, pero parece que durante la semana se olvidaban de los principios que conocían. ¿Te parece conocida esta situación? Bueno, ¿qué hizo Pablo al recibir las noticias de Timoteo? Se arrodilló a orar. Primero agradeció a Dios. Pablo siempre oraba agradeciendo a Dios. Él agradecía hasta por las cosas tristes que sucedían. La situación espiritual de los tesalonicenses no era la situación ideal, pero estaban allí en la iglesia. ¿Había algunas cosas que corregir? Claro que sí, sin duda las había, pero ¿por qué no agradecer a Dios? Porque los cristianos de Tesalónica aún estaban en la iglesia. Claro, ese era un motivo de gratitud. Mientras estás en la iglesia, todavía hay oportunidad de que el evangelio te alcance, de que el Espíritu te sacuda y un día suceda en ti la experiencia del reavivamiento. Entonces, Pablo oró. Mira cómo lo registra la epístola en el versículo 10 del capítulo 2. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mira, querido, no creo que la expresión orando de día y de noche sea apenas una frase bonita de Pablo. Esa era la descripción de su vida de ministro, una vida de oración. Solo eso puede explicar el éxito que Dios le daba en todo lo que él emprendía. Pero observa también la expresión,
para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Por qué oraba Pablo de esa manera? Para volver a ver a sus hermanos y también para completar lo que faltaba a la fe de ellos. ¿Qué es lo que faltaba a esa fe? Hacer de la teoría y de la práctica una sola experiencia. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Mientras aún no iba a Tesalónica, escribió la primera carta para ellos. Eso es lo que estamos estudiando en esta serie. Advertencias, consejos de Pablo para un pueblo que estaba en la iglesia, pero que todavía le faltaba desarrollarse en la fe. La última parte de este estudio tiene que ver con la esperanza de la segunda venida de Cristo y su función formadora en la iglesia. Leamos primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El sueño de Dios es que cuando Jesús regrese, encuentre una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero Pablo enseña que uno de los instrumentos para formar a esa iglesia es la bendita esperanza de la venida de Cristo. La esperanza ayuda a crecer a la iglesia y la conserva firme y en santidad, dice Pablo. Te voy a contar una experiencia que tuve en Cuba la última vez que estuve allí. Tengo la costumbre de comprar libros usados en los países a donde voy. Generalmente son libros de literatura. Estando en Cuba, pedí a un mototaxista que me llevase a un lugar donde vendiesen libros usados. Y él me llevó, nos fuimos. Me comenzó a sacar de la Habana hacia la periferia. Yo me comencé inclusive a quedar asustado porque pensé en cualquier momento, este hombre me puede asaltar. Pero él me dijo, no, quédese tranquilo. Es que hay una anciana que vende libros usados aquí fuera de la ciudad. Y llegamos ahí. Era una anciana de cabello blanco. Mientras íbamos, él me contó la historia. Me dice, ella está loca, pero fue una gran escritora cubana. Pero en la época, hace muchos años atrás, cuando la revolución entró y muchos cubanos estaban queriendo salir del país, ella me dijo, tenía un novio y el novio se fue a Miami y le dijo, mira, espérame que yo voy a volver
y te voy a llevar para Miami. Y ella se quedó esperando. Ahora lo interesante, querido, es que los años pasaron. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y el novio no volvía. Y ella comenzó a envejecer y el novio no volvía. Y ella comenzó a volverse loca. Se desequilibró emocional y mentalmente completamente. Y ahora vendía todos los libros de la biblioteca que ella tenía. Yo fui allí y comencé a mirar libros maravillosos, extraordinarios, y comencé a escoger. Me dijo, si quieres te vendo todo. Le dije, pero no necesito todo, no puedo llevar todo. Voy a llevar algunos libros, tal vez unos 10 libros. Ella me dice, mira, pero te vendo barato, llévatelos todos. Y si quieres te regalo, llévatelos todos. Porque ya me di cuenta que tú amas los libros, llévate los libros. Le dije, pero no. ¿Pero por qué usted se está deshaciendo de estos libros? Ahí ella me dijo algo que marcó mi corazón. Me dijo, es que mi novio viene. Mi novio ya ha demorado bastante, pero viene.